Buenos días de nuevo. Para los que no me conocéis o para las que no me conocéis, yo soy Carlos Cómitre, de Ley 57 Abogados, del despacho de Jiménez Asociados, del Departamento de Derecho Laboral. Entendíamos que este tipo de reuniones era importante para que se pudieran plantear las cuestiones con las que nos va sorprendiendo esta situación. Tenemos que empezar diciendo, bueno, yo estoy en la oficina actualmente como veis, en la sala de reuniones de Laurín el Grande y antes de nada os voy a recordar que podéis plantear alguna pregunta bien por este mensaje público. Intentamos darle respuesta o bien a través de nuestro correo electrónico, a través del que también intentaremos dar respuesta a aquello que podáis necesitar. ¿Vale? En cuanto a la duración de este acto, lo tenemos previsto para unos 40-45 minutos. Si hace falta extenderse, nos extenderíamos en lo necesario. Deciros que, bueno, que vamos a empezar, os vamos a mandar un saludo desde la otra parte de nuestro despacho, desde San Pedro. Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Jiménez, soy abogado de Bufete Jiménez y Asociados y hoy en esta webinar, junto con Ley 57 Abogados de Laurín el Grande, con el compañero Carlos Cómitre, que es quien va a dirigir toda la ponencia, queremos despejar el máximo número de dudas posibles que podáis tener con respecto a vuestra actividad concreta a la que os dedicáis, porque esas especificidades que cada uno de vosotros podáis plantear es las que van a hacer que las respuestas a cada uno de vosotros puedan ser muy diferentes dependiendo de la actividad que desarrolléis. Vais a ver que no solamente los ERTE es la respuesta a todos esos problemas con los que nos estamos encontrando los diferentes sectores y las diferentes actividades, sino que a su vez podemos tener unas soluciones mucho más sencillas o mucho más claras para el caso que nos ocupa, ya sea aplicando reducciones de jornada en estos momentos, realizando suspensiones temporales de los contratos, tratando de hacer alguna movilidad geográfica o funcional durante el periodo que dure esta actividad, o incluso realizando pues lo que es una de las prerrogativas que tienen los empresarios, como es la distribución irregular de jornada, que quizás nos puede ayudar mucho a algunos de nosotros. Por tanto, no digo más, os doy paso al compañero Carlos Cómitre, abogado y editor en Ley 57 Abogados, y sin más, empezamos. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel, desde Jiménez y Asociados. Pues si os parece, empezamos un poco en la materia. A ver si... A ver. Ahora mismo quizás estéis viendo... Vamos a verlo así mejor. Así mejor, ¿verdad? Esto también lo veis bien. Vamos a empezar un poco analizando la situación que nos encontramos, que casi vamos a empezar desde atrás hacia adelante. Es decir, hoy nos hemos despertado con una suspensión de las actividades no esenciales, que es un tema que a todos nos preocupa, que nos ha creado posiblemente más incertidumbres que certezas y que al final de este ratito que estaremos juntos, pues podemos comentarlo también. También nos encontramos con muchos, posiblemente miles de ERTEs ya tramitados, de expedientes de regulación temporal de empleo. A lo mejor muchos de ellos precipitados en cuanto a lo mejor había otras alternativas que se podían analizar. Con las medidas económicas que se aprobaron en el Real Decreto Legislativo, en el Real Decreto Ley 7/2020, que en lo que a las empresas respecta, bueno, pues nos va a permitir un aplazamiento de impuestos y poco más. Tendremos que analizar, que es lo que también vamos a hablar hoy, las medidas laborales aprobadas en los Reales Decretos 8 y 9 de este año, coincidentes con la prórroga del estado de alarma. Sabemos que tenemos al menos para 2 semanas más de este decreto de alarma que se nos comunicó el 14 de marzo. De empezar, por supuesto,
esperando que todas y todos los que estamos aquí reunidos nos encontremos bien, desde nuestras casas o desde nuestros despachos, posiblemente cerrados al público. Lo importante es la salud, seguir las recomendaciones en la medida de lo posible e intentar que esta situación sirva como un simple paréntesis, tanto a nivel personal como a nivel de empresa. Y esto es lo que intentaremos analizar a lo largo de este rato. Vamos a empezar por una cuestión tan sencilla como si está o no prohibido despedir. Pues no está prohibido despedir. Si estuviera prohibido despedir, habría modificado el Estatuto de los Trabajadores, aunque sea de una forma transitoria, para que los despidos fueran nulos, y no lo van a ser, porque no se ha modificado el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores. Luego, en todo caso, un despido en esta época podrá ser improcedente, pero no puede decirse que esté prohibido despedir. Lo que está aprobado, lo que está vigente, es que no se considera como causa de despido las relacionadas con el coronavirus o el COVID-19. Luego, lógicamente, el trabajador podrá oponer lo que entiende oportuno ante el despido cuando se celebre, y será la empresa la que tendrá que probar que efectivamente ese despido no estaba relacionado con esa materia. Luego, realmente no podemos decir, no creo que se pueda decir que esté prohibido despedir. En cuanto a lo que es un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo, pues lo dice la propia palabra. El expediente es un expediente temporal, es decir, lo que prevé y lo que vamos a ver hoy son las suspensiones y las reducciones de jornada temporales mientras que dure el estado de alarma. Esta suspensión de contrato lo que va a hacer es, efectivamente, un paréntesis. Va a ser como si este tiempo no existiera. No existiera en cuanto a que si es un contrato temporal tendrá que ser prorrogado por el tiempo que se haya suspendido, y si era un contrato que estuviera regulado en su duración máxima, por ejemplo, un contrato de formación de 2 años, que estuviera regulado, este tiempo se tendrá como no utilizado, como no gastado, y por tanto se prorrogará también. Las opciones que se nos plantea son la suspensión de los contratos en su totalidad o la reducción de la jornada total o parcialmente en las horas que entienda el empresario que es conveniente. Pero tenemos que destacar que todas las medidas que se han aprobado en estos días y que favorecen tanto de alguna forma al empleado, que va a poder cobrar una parte sustancial del desempleo sin computar o sin gastarlo, lo que suele decir, no va a gastar el desempleo que se le pague ahora. Pero el empresario que quiera bonificarse o no pagar las cuotas de seguridad social de este tiempo generadas, pues va a tener, se comprometerá al mantenimiento del empleo. La base de todas estas medidas es que las personas después de esta situación se puedan reincorporar a sus puestos de trabajo. Y es que cada caso es distinto. Pensamos que antes de lanzarse a una solución del artículo 22 sobre el artículo 23 del Real Decreto 8/2020, hay que analizar la situación de cada uno de los negocios. La situación de cada uno de los negocios que va a depender evidentemente de su situación económica, si tiene reservas, si tiene pulmón, o si realmente se basaba en un sistema de caja, es decir, necesita de la caja diaria para pagar sus salarios. Luego, lógicamente, también nos vamos a tener que analizar si nos encontramos ante un tipo de negocio cerrado por ley, es decir, considerado no esencial, o estamos hablando, por ejemplo, de la hostelería, de los museos y de este tipo de asuntos que se cerraron con el decreto de alarma, este tipo de actividades, o simplemente se ha visto afectado en cuanto a su facturación, pedidos y, por tanto,
serán alternativas distintas. Así la causa será de fuerza mayor si es el que está cerrado por ley o suspendida la actividad o simplemente no tiene suministros con los que realizar su actividad, o todo esto que se dirige o se define en el artículo 22 del Real Decreto 8/2020. O si nos encontramos ante una causa económica, técnica, organizativa o de producción. Básicamente entendemos que va a ser una causa de producción relacionada con la demanda. Otra cosa que se tiene que analizar es la duración prevista. Evidentemente, si nos encontráramos ante una medida o una situación que vaya a estar muy prolongada, vaya a ser muy prolongada en el tiempo, tendrá que hacer pensar al empresario si toma una solución, otra o una combinación de soluciones, porque las soluciones no tienen que ser necesariamente una, puede ser varias soluciones. Y todo teniendo en cuenta también un factor importante para plantillas ya formadas que de alguna forma podamos mantener. Porque tenemos que pensar, sobre todo desde mi punto de vista, tenemos que pensar en la reincorporación o en la reactivación de nuestros negocios cuando esto realmente se supere. Evidentemente, al trabajador también hay que cuidarle, puesto que es un elemento valioso de la relación de nuestros negocios. Por eso tenemos que ver una alternativa y estudiar una alternativa para cada caso. Como os he comentado, en los ERTEs que hemos estudiado, que se han hecho, incluso se han hecho combinaciones de medidas en tiempos distintos. Esto es, se puede reducir la jornada, se puede agotar el teletrabajo, se puede suspender los contratos como última medida. Hay varias posibilidades que entendemos que se tienen que analizar. Estas son las cosas, las opciones que quiero hablar en este ratito, que serán el ERTE de la fuerza mayor, el ERTE por causas económicas, técnicas o organizativas o de producción, las modificaciones de trabajo por causas, las económicas, técnicas, organizativas o de producción, la distribución irregular de la jornada, que esta semana nos han impuesto hacia nuestros trabajadores en determinados sectores, y medidas ya más complicadas como la inaplicación del convenio. También una solución es no hacer nada especialmente, utilizar las vacaciones, una combinación de vacaciones o de reducción de jornada por causas familiares. En definitiva, lo que queremos transmitir es que no todo es un ERTE, no todo es cerrar y mandar a la gente a la calle. Sabemos que la gente que se va a la calle atraviesa situaciones complicadas que lógicamente también van a influir en la imagen de la empresa que les da trabajo. Pues analizando el ERTE por causa de fuerza mayor, tenemos que recordar que está basado en una causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del coronavirus, incluida la declaración de alarma, que implique la suspensión o cancelación de actividades, el cierre temporal de locales, de afluencia pública, restricciones en el transporte público, la movilidad de personas o mercancías, la falta de suministros que impidan gravemente continuar el desarrollo de la actividad, el contagio de la plantilla o adopción de medidas de aislamiento preventivo. Esto es hoy por hoy lo que se considera fuerza mayor. Todo lo que no sea esto, nos encontraremos en otro tipo de situaciones que serán las que vamos a analizar después. Las alternativas que se nos presenta en este ERTE de fuerza mayor, mirad, estamos en esta diapositiva, la 2 bis, es suspender temporalmente los contratos de las personas trabajadoras, lo que supone una especialidad de algo que ya existía en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Se han simplificado los trámites que estaban dentro de
dentro de la norma, dentro del Estatuto de los Trabajadores, y ahora solo hace falta la solicitud de la empresa ante la autoridad laboral, con toda la documentación, el informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad, la documentación acreditativa de esto. Y es bastante importante cuando se presentan los ERTEs, en según qué actividad se explique que antes de presentarlos se han agotado las medidas, entre otras las que el decreto 8/2020 señalaba como primordial, que era el teletrabajo. Probablemente hay empresas que se hayan lanzado a los ERTEs de suspensión, mandando a la gente a la calle, sin analizar en su totalidad si se podía o no teletrabajar. De hecho, podemos analizar el caso del rechazo del ERTE de Burger King, que en el día 1 pretendía suspender los contratos de la totalidad de sus plantillas, sin ofrecer otras alternativas a esa situación. Cuando la autoridad laboral va a ver el expediente, va a comprobar que este tipo de alternativas se han agotado, porque hay que tener en cuenta que la Administración lo que busca es mantener empleo. Al mismo tiempo que se comunica la solicitud a la autoridad laboral, se tiene que modificar, o sea, se tiene que notificar a las personas trabajadoras y enviar el informe, que es el mismo informe que hemos enviado a la autoridad laboral. Y si existe representación de los trabajadores, se tiene que mandar a la representación de los trabajadores. ¿Bien? Y aquí lo que es extraordinario es el plazo, que en 5 días es previo informe o no de la Inspección de Trabajo. Yo dudo que se vayan a hacer todos los informes. En 5 días desde la solicitud se tiene que resolver. Y además el silencio administrativo entendemos que se tiene que dar como positivo. Me preguntan si se puede solicitar un nuevo ERTE rechazado debido a una mala argumentación en la presentación inicial. Entiendo que sí, que se tendría que subsanar. Entiendo que sí. Dependerá también de la documentación que se haya presentado y de la situación, puesto que a lo mejor hemos pedido un ERTE de suspensión por fuerza mayor cuando realmente lo que teníamos era uno por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. También nos preguntan si en teoría debería ser positivo. Si te refieres a que era al silencio administrativo, entendemos que sí. Entendemos que esa medida se puede poner en práctica desde los 5 días hábiles desde que se comunica a la Administración. Si no estamos en causa de fuerza mayor, nos vamos a encontrar ante un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o producción relacionadas con el coronavirus. Nos dice Marta que vi un mensaje de fijos discontinuos de hoteles que no lo incluyeron como trabajadores en el ERTE. Si esto puede ser, pues probablemente es posible que sí. Si ese fijo discontinuo no lo han llamado en esta época y cuando pueda acreditar que ha sido llamado, pues entiendo que podrá reclamar. Si eso así, suponiendo que a estas alturas del año ese hotel ya estaría abierto, ya lo habrían llamado, porque si no lo han llamado todavía, tampoco de momento no se puede considerar así. Yo creo que en principio deben ponérsela toda la relación de trabajadores, incluso los que estén de baja, porque al que esté de baja no le va a afectar porque va a seguir cobrando la baja y luego cobrará el desempleo, pero a la autoridad laboral y al SEPE se le tiene que comunicar igualmente. ¿Vale? Pues siguiendo con el ERTE por causas económicas o técnicas organizativas, estaríamos ante el supuesto del artículo 23 del Real Decreto 8/2020, ¿vale? Lo que hace es acortar los plazos de un mecanismo que ya existía en el Estatuto de los Trabajadores y siempre se tendrá que alegar
que nuestra actividad se ha visto gravemente afectada con un descenso importante de pedidos, con un descenso importante de facturación que nos impide mantener la actividad. Bien. Por tanto, este artículo regula una especialidad respecto a la tramitación tradicional. Sin embargo, mantiene el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, bien a nivel sindical o a nivel de una comisión elegida entre la plantilla de 3 personas. Me preguntaréis, si no tengo 3 trabajadores, ¿cuántos son? Pues los que sean, tendrán que ser todos. ¿Por qué? Porque realmente no distingue ni el artículo 22 ni el artículo 23, no distingue el número de trabajadores de la empresa. Da igual que sea 1 que sean 50. Y lo que nos reduce bastante respecto al Estatuto de los Trabajadores es el periodo de consultas, que lo limita a 7 días y que podrá concluir con o sin acuerdo. Y igualmente, si concluye sin acuerdo, pues se podrá aplicar. Aquí os vamos a poner una diapositiva con un esquema de esta situación que es bastante, bueno, hemos intentado analizar el procedimiento, ¿no? El procedimiento es de apertura de periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, que se han tenido que organizar en un plazo de 5 días para, bien a través de los sindicatos o a través de esa comisión, sentarse con la empresa a tomar un acuerdo en cuanto a las medidas a realizar. Ese acuerdo se tiene que tomar en 7 días. 7 días, estamos hablando de días hábiles siempre. Bien. El acuerdo podrá terminar, o sea, bueno, las negociaciones podrán terminar con o sin acuerdo, y si es con acuerdo, solo podrá impugnarse por parte de los trabajadores en el caso de fraude, dolo, abuso o coacción. Si no hubiera acuerdo, podrá impugnarse, pero podrá hacerse efectivo igualmente, entre tanto, con la notificación a la plantilla a la vez que a la autoridad laboral. ¿Vale? Nos encontramos ante una situación más compleja, pero que realmente en la práctica la gente normal entiende que si la empresa sobrevive, su puesto de trabajo también sobreviva. Y esto es un tema que se tiene que hablar con los trabajadores. ¿Sí? Fuera de las alternativas del Decreto 8/2020, nos encontrábamos con soluciones de las que no se ha hablado nada en estos días de los medios de comunicación, pero que siguen estando vigentes. Estas soluciones que siguen estando vigentes, una de ellas es la modificación de condiciones de contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Si ya la situación era delicada, pues evidentemente pues, ahora es más delicada, si no se podremos encontrar que en una medida a más largo plazo, porque estamos hablando ya no solo de durante lo que dure la crisis, sino que estamos hablando ya de medidas de reestructuración a largo plazo, el empresario tiene una cierta facultad de modificar los contratos o las condiciones del contrato con acuerdo individual del trabajador o con acuerdo colectivo. Recordemos que será colectivo todo aquello que afecte a 10 personas en empresas de menos de 100 trabajadores, el 10% entre 100 y 300 trabajadores y a 30 en empresas con plantillas superiores a 300 trabajadores. Hay que tener en cuenta que esta se va a tomar en cuenta las modificaciones realizadas en periodos de 90 días atrás. Es decir, no podemos ir haciendo modificaciones individuales pensando que así nos evitamos los trámites de la modificación colectiva. Los trámites de la modificación colectiva son algo más complejos. La modificación de los contratos podrá ser en cuanto a la jornada de trabajo. Esto ya lo hemos visto, que sirven las medidas, la reducción del contrato en las horas de trabajo, el horario, la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos, el sistema de remuneración, en cuanto al sueldo, el sistema del trabajo y el rendimiento
y las funciones, siempre dentro del límite del convenio colectivo de aplicación. Nos encontramos en cuanto a salarios, por ejemplo, que se podrán reducir, de acuerdo con los trabajadores, los salarios por encima de lo que marque el convenio y, si no hubiera convenio, siempre por encima del salario mínimo interprofesional. Entendemos que es una medida que supone un ahorro a largo plazo en cada uno de los contratos que se puedan tener. Esta situación, sin embargo, es impugnable por parte del trabajador. En un procedimiento puede ser una impugnación doble, es decir, nos van a poder discutir si esa modificación sustancial estaba o no estaba justificada y, posteriormente o directamente, nos podrá plantear la rescisión del contrato por el trabajador. El trabajador va a poder rescindir su contrato y va a tener que ser indemnizado con 20 días por año trabajado como máximo de 9 meses. Salvo que esa modificación que se pretenda de su contrato suponga algo que atente a su dignidad profesional, lo cual será más o menos discutible. Otra medida que se ha convertido de repente en la medida estrella, y era algo que llevamos desde Ley 57 Abogados Jiménez y Asociados comentando con bastantes empresarios, es esta medida de distribución irregular de la jornada. La distribución irregular de la jornada, que ya existía antes de esta situación, voy a cambiar un poco para que me veáis a mí también. Pues la distribución irregular de la jornada, lo que intentamos de alguna forma explicar es que en el Estatuto de los Trabajadores ya se nos daba la opción de contar con una distribución de hasta el 10% de la jornada anual. Estamos hablando de, por término medio, de 180 horas, equivalente a 5 semanas de trabajo aproximadamente, que se pueden recuperar posteriormente. Esto es, podríamos tener en la empresa, o sea, los trabajadores, una semana que son 40 horas, es que estuvieran en sus casas, que mandaran, si no es posible el teletrabajo, esa sería la medida a tomar, y esas 40 horas recuperarlas posteriormente con los límites de la jornada máxima, que son hasta 9 horas al día, o de la fórmula que se establezca, ¿no? Volviendo, os pongo la diapositiva un poco en grande otra vez, y aquí veis pues un poco la distribución o sea, la regulación de la distribución irregular de la jornada que teníamos vigente hasta ayer. Teníamos un preaviso de 5 días donde se podía modificar la distribución horaria de forma mensual, semanal o diaria, utilizar el máximo de 10% de la jornada anual, que sea establecida por convenio o por la norma general. En cuanto a la distribución irregular de la jornada, por norma general, no la que estamos viviendo desde hoy, nos permitiría repartir esas horas que no se van a trabajar, es lo que antiguamente se llamaba una bolsa de horas, a gastar a lo largo de este mismo año. Es decir, esa medida se puede tomar, o sea, esas horas se van a poder recuperar dentro del mismo año. No las vamos a poder recuperar poniendo laborables los sábados si antes los sábados no se trabajaba. No podemos tampoco recuperarlas, no podremos recuperarlas poniendo jornadas de 10 horas, porque la jornada máxima, salvo que el convenio dijera lo contrario, entendemos que es de 8 horas, ¿vale? Y se regula dentro, o sea, se recupera dentro de ese tiempo. Estamos hablando de situaciones, por ejemplo, alguna abogada, me parece, y abogado me están escuchando, de, por ejemplo, el personal de administración que estos días no tendría trabajo, pero sin embargo, cuando nuestro sistema de notificaciones se recupere o el sistema de citas se recupere, nos vería obligados a pedirles que trabajaran determinadas horas de más para ponernos al día.
Si no se utiliza esta distribución irregular, esas horas se convertirían en extras y eso nos obligaría a hacer un desembolso mayor. La distribución irregular de la jornada va a mantener los salarios, tanto ahora como cuando se recuperen esas jornadas no realizadas o esas horas no realizadas. También se me ocurre el caso, por ejemplo, de ahora que estamos en época de comuniones y de bodas que se retrasan, pues imaginaros pues una pastelería, que no sé si me está escuchando alguien que tenga ese negocio o algo por el estilo, que pueda prever que a la vuelta de estos días vaya a tener un exceso de pedidos o un exceso de actividad que tuviera que compensar por horas. Pensamos que a lo mejor esta es una solución que se puede plantear y se puede plantear en cualquiera de los escenarios que estamos. La condición más complicada de las que se pueden analizar es solicitar la inaplicación del convenio del artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores. Esta medida es compleja. Es compleja, entiendo que es de mayor utilidad para plantillas grandes que tengan, cuyos convenios sean inasumibles por la empresa en esta situación. Pero vuelvo a insistir, puede darse en una combinación de medidas que podemos, que podemos recomendar a nuestros clientes o a las personas que puedan verse afectadas. Como decíamos, no hay una solución unívoca para todos los casos, ni hay una única solución que se pueda tomar, ¿vale? Y ya de alguna forma, concluyendo, vamos a hablar de la medida estrella publicada en el BOE de ayer a las 12 menos 20 de la noche. Nosotros en apenas algunas horas hemos recibido decenas de preguntas sobre este asunto. Las actividades afectadas, los abogados, ¿qué somos? Nos preguntan. Bien. Los abogados en el borrador de las 7 de la tarde éramos un servicio esencial. Bien. Y en el de las 8:30 también. Pero resulta que lo que se publica en el BOE somos un servicio esencial para actividades urgentes, ¿vale? Para actividades urgentes. Eso significa, en nuestro caso, bueno, tenemos una cierta flexibilidad para considerar lo que es urgente o no. Si considera servicio esencial las actuaciones del juzgado propias de nuestra profesión que todavía no se hayan suspendido, es decir, asistencia a guardias, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener en cuenta, y es importante, que esta medida no afecta a los autónomos. Por eso cuando se dice públicamente que se trata de parar el país y de reducir el nivel de actividad, pues realmente el decreto de ayer por la noche se refiere a los trabajadores por cuenta ajena, no se refiere a los autónomos. Luego, un autónomo cuya actividad no se haya visto suspendida, entiendo que no se ve limitado por esta norma. Las actividades que de alguna forma se ven afectadas, pues se pueden ver pues en nuestra web, tanto en Jiménez y Asociados como en Ley 57 Abogados, hemos recopilado todas las normas, o toda la norma en sí. En cuanto a las posibilidades que nos ofrece, bueno, pues supone de facto una distribución irregular de la jornada. Esto es, los trabajadores afectados van a estar en sus casas y estas 64 horas laborables que calcula de media que van a ser las que se tengan que repartir, se van a recuperar
anteriormente. Las actividades afectadas, hemos de recordar pues, que son las que están excepcionadas de la aplicación del decreto, pues son las que ya eran esenciales, más las que ahora se refieren los servicios de hostelería, restauración de entrega a domicilio, para los servicios de transporte, los que prestan servicio de establecimiento sanitario, los que prestan servicio de punto de vista de venta de prensa, los servicios financieros, los que trabajan como abogados en las situaciones cuando hayan visto suspendida la actividad en los juzgados, las asesorías legales, los grados sociales, los ERTES, bueno, hasta una lista de 25 excepciones que en los borradores anteriores creo que llegaban a 50, ¿vale? El permiso retribuido lo que supone realmente una solución que no debe impactar necesariamente ni en el trabajador ni en la empresa, puesto que se van a mantener los salarios y luego no se va a pagar de más. Es lo que habíamos hablado ya de la distribución irregular de la jornada. Es decir, lo que va a diferir en el tiempo las horas que los trabajadores y las trabajadoras tendrían que prestar de cara hacia sus empresarios. Esas horas van a tener que ser recuperadas con esas normativa que hemos visto antes como límite, con la diferencia que aquí tenemos, como es una medida colectiva, aunque realmente lo tratan así en el decreto, nos obliga a que esa forma de recuperar sea pactada con los trabajadores. De la misma forma que hemos visto antes, a través de la representación de los trabajadores, la representación sindical, o si no la hay, a través de una comisión con un mínimo de 3, elegida de acuerdo con el artículo 41.7 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, se tendrán que reunir los empleados o la plantilla para elegir a esos 3 representantes que van a tener que firmar con el empresario esa forma de recuperar la jornada. ¿Vale? Ese decreto de ayer establece un servicio posible que se pueda poner como servicio mínimo un equivalente al que se prestara en la empresa en el fin de semana para aquellas actividades que ya contaban con tal servicio. Estamos hablando, por ejemplo, de un servicio de guardia de una persona que habitualmente tenga ese servicio, o por algún sistema de mantenimiento, de atención a llamadas o que requieran la presencia del trabajador. Porque recordemos que esta medida aprobada ayer no afecta ni a los trabajadores que ya estaban teletrabajando, ni a los trabajadores que estaban de baja, ni a los que ya estaban afectados por un ERTE que ya se hubiera tramitado, puesto que su contrato ya estaba suspendido. Luego, realmente, no son medidas acumulativas. ¿Vale? Y, bueno, realmente, sobre las medidas que nos quedan, yo creo que aquí lo importante para nuestros clientes y para el empresario en general es planificar y meditar todos los factores que hemos visto analizados en este tiempo. Hay que tener en cuenta que tenemos que buscar medidas flexibles, medidas que permitan dar salida a la situación actual pensando en la posible reactivación de nuestra actividad. Pensamos que el asesoramiento que se recibe debe ser un asesoramiento global, no lanzarse a rellenar formularios. Por eso nosotros estamos desde el Departamento de Derecho Laboral de Ley 57 Abogados y Jiménez Asociados, estamos trabajando codo con las asesorías de los clientes para diseñar la mejor forma posible. No se trata de, nos han dicho muchas veces, es que la gestoría me dice que puedo ir a trabajar, o la gestoría me dice que tengo que rellenar este formulario
Yo creo que se tiene que trabajar con las gestorías y las asesorías de una forma cercana, junto con el empresario, con el autónomo, con trabajadores, para diseñar una solución que realmente tenga una relación coste-beneficio razonable. Y en realidad yo creo que poco más. Esperamos que os haya sido útil este ratito juntos. Si queréis plantear alguna cuestión, podemos dedicar un ratito más. Llevamos una hora de emisión, unos 50 minutos aproximadamente de charla. Si queréis plantear cualquier cosa, no lo podéis hacer. Tanto Miguel Ángel como yo, Miguel Ángel desde San Pedro, estamos un poco socios cooperativistas. Si las cooperativas se rigen por las mismas medidas que la SL o las SA, o es diferente. Bien. Tanto el decreto 8 como el 9 del 2020 se refieren específicamente a los socios cooperativistas, ¿vale? Vamos a ir un poco, si quieres, busco un momentito las medidas de cooperativas y las podemos ver. O si quieres, luego podemos hablarlo más adelante. En cuanto a lo que me comentaba Iñaki de las cooperativas, nos dice que los socios de las trabajadoras cooperativas de trabajo asociado que hayan optado en encuadramiento de trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda tendrán derecho igualmente a la prestación extraordinaria siempre que reúnan los requisitos establecidos en este artículo. Aquí estamos hablando cuando se haya optado por el régimen de autónomos. Entiendo, por tanto, que si se optó por un régimen distinto, pues es distinto. De hecho, tenemos el artículo 22.3 del Real Decreto 8/2020 que habla específicamente de esta jornada y nos dice que te remite a la aplicación del procedimiento específico previsto en el Real Decreto 42/96, que amplía la protección de desempleo a los socios trabajadores. Pues, estando en el régimen general, tenéis que ir efectivamente a una tramitación específica para tramitar, estamos hablando para tramitar un ERTE propio. Situación curiosa. ¿Con trabajadores o sin trabajadores? Porque los trabajadores irían por esta norma. Vosotros, como afectados de los socios trabajadores de cooperativa asociado, te tendrías que ver a la regulación del Real Decreto 42.1996. Ya, 2 socios y 2 trabajadores, pero estos 2 trabajadores nos dice van a tener una solución y los 2 socios vais a tener otra solución distinta. Probablemente el régimen general de los trabajadores sea un poquito mejor, pero en cualquier caso habría que recordar lo que dice el Real Decreto, insisto, Real Decreto 42.1996. ¿Vale? Si quieres nos puedes escribir a Carlos, ahí tienes en la pantalla nuestros mails, el de Carlos y el de Miguel Ángel, buscaríamos una solución, insisto, trabajamos siempre de acuerdo y en colaboración con las asesorías de cada una de las empresas. Se aplicaría el artículo 22 en aquellas empresas esenciales, en una panadería, que ha tenido que cerrar el negocio de forma parcial y que la producción ha descendido de forma sustancial. Sí, sin duda, se podría aplicar. Bueno, el artículo 22, como fuerza mayor. Bueno, aquí yo creo que no sería de aplicación. Te tendrías que ir a una situación del 23, salvo que tuvieras problemas de suministro de harina o de suministro de algún elemento esencial para tu actividad o alguna situación que regula el artículo 22 como causa de fuerza mayor, me temo que tendría que ser por el artículo 23, en la modificación por causas económicas, técnicas o de producción relacionadas con el coronavirus. Daniel, en cualquier caso,
Ahí tienen nuestros correos electrónicos, nos podéis mandar las consultas que sean necesarias. Podéis tomar nota también de nuestras páginas web, ley57.com, Miguel Ángel está en jiménezyasociados.es. Me pregunta Quino, si existe un ERTE presentado el día 21, no respondido, ¿hay que pagar la seguridad social? Tendrás que pagar la seguridad social del tiempo. Bueno, la seguridad social de este mes la vas a pagar el mes que viene. Luego el mes que viene ya tienes que tener hecha la liquidación. No ahora. Ahora se van a liquidar los seguros sociales del mes anterior. Probablemente sea un tema más relacionado con gestoría. Pero si no me equivoco, ahora en finales de marzo se está pagando los seguros sociales de febrero. En cualquier caso, pues yo tengo que daros muchas gracias a todos y a todas por venir, por acercarse a nuestros despachos virtuales hoy. Gracias a Miguel Ángel desde el despacho de San Pedro, a Raquel, Aquino, Marta, Raquel, a todos los que habéis participado con vuestros comentarios. Recordar, por favor, todos nuestros sistemas de contacto. Cuidaros mucho, pensar que de esto salimos juntos y que de verdad estamos allí para donde se nos necesita. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a todos los que habéis colaborado en esta presentación y nos vemos muy pronto cuando todo esto mejore. Muchas gracias a todos vosotros.